A la materia de elementos de máquinas 1. En esta ocasión veremos ejercicios diseñados para fatiga, ¿no? También llamados falla por fatiga, ¿no? Cargas variables, cargas fluctuantes que se dan en los elementos, ¿no? En este caso veremos un ejemplo del primer capítulo de carga por fatiga, que es el límite de resistencia a la fatiga. El ejercicio nos dice: estime la resistencia a la fatiga de una varilla de 1.5 pulgadas de diámetro, y nos dice que es de acero a IC 1040, ¿no? Y tiene un acabado maquinado, ¿no? Aquí está, nos dice que tiene un acabado maquinado y tratado térmicamente, ¿no? Entonces todo eso es el tipo de material que tenemos. Y nos dice que tiene una resistencia a la tensión de 110 kPa. Entonces los datos que nos dan son el diámetro, que es 1.5 pulgadas, es un acero IC 1040 acabado maquinado y tratado térmicamente, y nos pide hallar la resistencia a la fatiga que tiene nuestro elemento. Para hallar la resistencia a la fatiga, nosotros nos vamos a centrar en una fórmula que es nos pide el límite de resistencia a la fatiga, ¿no? Entonces esto es S sub E, ¿no? S sub E minúscula, la resistencia a la fatiga. Entonces, para hallar la resistencia a la fatiga, nosotros tenemos dos métodos, bueno, tres métodos en sí. El que vamos a utilizar es el de formación Vidal, que se utiliza, el que vieron ustedes en teoría. Lo primero que vamos a hallar es con el material, vamos a hallar la resistencia a la que tiene, ¿no? Esto se puede hallar en la tabla A20, como ya vimos en el anterior video. En la tabla A20 y viendo el tipo de material o el número de IC que tiene, ¿no? En este caso ya nos está dando, vale 110 kPa, ¿no? La resistencia a la tensión. La resistencia o S sub UT es igual a 110 kPa. Entonces, como ya vieron en teoría, si la resistencia última de la tensión es menor a 200 kPa, lo que nosotros tenemos que utilizar es esta fórmula, ¿no? La resistencia a la fatiga va a estar dado por 0.5 multiplicado por la resistencia última de la tracción, ¿no? O a la tensión. En este caso la resistencia última de la tracción es 110 kPa, por lo que multiplicado por 0.5 nos da 55 kPa. Pero como también nos da las dimensiones de esta varilla, ¿no? Nos dice que tiene un diámetro de 1.5 pulgadas, y además de eso nos da un acabado maquinado y dice que está tratado térmicamente, o sea, nos da más datos de lo debido. Lo que es, hay que modificar este límite de resistencia a la fatiga, ¿no? Entonces nosotros hasta aquí ya hallaríamos el límite de resistencia a la fatiga. Pero como nos da más datos, nosotros lo tenemos que modificar, ¿no? Hay que modificarlo. ¿Cómo es esa modificación? Dependiendo a los factores de Marín, ¿no? Estos son los factores de Marín. K sub A, K sub B, K sub C hasta K sub F. Multiplicando estos al límite de resistencia a la fatiga, vamos a tener un límite de resistencia a la fatiga modificado, ¿no? Este ya va a ser el límite de resistencia a la fatiga modificado, como ya lo vieron en teoría, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hallar es cuánto vale K sub A, K sub B, K sub C, ¿no? Y cada uno de estos factores dependen de diferentes cosas, ¿no? Ya sea del acabado que va a tener, de las dimensiones, de las cargas que está actuando nuestro elemento, etcétera. Entonces lo que nosotros primero vamos a ver es el factor de superficie, ¿no? El factor de superficie está denominado por K sub A y viene denotado por A por S sub UT elevado a la B, ¿no? Los coeficientes A y B vienen sacados de la tabla de Shigley, ¿no? Entonces ustedes se van al libro Shigley y se van a la parte que estamos analizando, ¿no? Que es fallas por fatiga debido a cargas variables, ¿no? Que es el capítulo 6 del libro. En el capítulo del 6 del libro nos va a dar las tablas y las fórmulas, ¿no? Al principio nos da un poco de teoría, eso ya lo vieron con el ingeniero.
Nos dice qué tipos de métodos hay para resolver por carga variable, ¿no? Nos da un poco de teoría que es el límite de resistencia a la fatiga, ¿no? Y lo que nos importa a nosotros son los factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga, ¿no? Lo que primero vamos a ver es el factor de superficie, ¿no? Como les decía, K sub A viene dado por A S sub U T a la B, ¿no? Y A y B dependen del tipo de acabado que tenga, ¿no? En este caso nos dice que está maquinado. Y aquí nos da cuánto vale el factor A y el exponente B. Como nos dice que es maquinado, el factor en KP6 va a valer 2.7. Y el exponente B va a valer menos 0,265, ¿no? Para un acabado maquinado, ¿no? El ejercicio nos dice que es maquinado. También podemos hallar S sub UT, ¿no? Si tenemos en megapascales, o si S sub UT tenemos en KP6. En este caso tenemos en KP6, entonces tenemos que utilizar 2.7, ¿no? Y el exponente B menos 2,65. Entonces emplazando esos dos datos en nuestra ecuación de K sub A, o el factor de superficie también llamado, ¿no? Nos da un valor de 0,7769. Generalmente bueno, estos factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga, van a hacer que van a oscilar entre 1, más o menos por ahí van a estar ya. Puede ser desde 0,5 hasta 1.1, ¿no? Por ahí va a estar este valor. El factor, bueno, K sub B va a estar denominado por el factor de tamaño y va a depender de las dimensiones de nuestro material, ¿no? Entonces en el libro ustedes también pueden ver K sub B, ¿no? Llamado factor de tamaño, va a depender de las dimensiones que tenga, en este caso el diámetro, ¿no? Como ya nos da el diámetro, nosotros tenemos que analizar si el diámetro va de 0,11 pulgadas a 2 pulgadas o de 2 pulgadas a 10 pulgadas, ¿no? En este caso tenemos un diámetro de 1.5 pulgadas, estaría en este rango, ¿no? Entonces lo que tenemos que utilizar es esta ecuación, ¿no? Esta o esta es la misma. Y si tenemos el diámetro en milímetros, tenemos que utilizar una de estas dos, ¿no? Ya sea entre este rango o este rango. Como tenemos en pulgadas, estoy manejando las dos primeras de arriba. Estas ecuaciones nos dice que se cumplen para flexión y torsión. Y cuando tenemos una carga axial, lo que tenemos que utilizar es K sub B igual a 1. Yo estoy tomando como si fuera una de estas dos cargas, ¿no? Si es que no fuera circular nuestro elemento, ¿no? Bueno, perdón, si la sección transversal no fuera un cilindro, bueno, una sección cilíndrica circular, la sección transversal, entonces lo que tenemos que hacer es modificar este diámetro con esta tabla que vemos aquí, ¿no? Dependiendo cómo manejemos, ¿no? Si tenemos una sección cuadrada, tenemos que utilizar este diámetro equivalente, ¿no? Hallando con h la altura y la base de nuestro rectángulo. Si tenemos una sección en I o una sección en C, ¿no? Dependiendo, entonces tenemos que hallar un diámetro equivalente, ¿no? Porque estas ecuaciones solamente están dadas para un diámetro, bueno, una sección circular, ¿no? Una sección transversal circular. Entonces, lo que vamos a utilizar, como les decía, era D dividido entre 0,3 elevado a la menos 0,107, ¿no? Entonces, para K sub B, D entre 0,3 elevado a la menos 0,107. Como D vale 1.5, reemplazo y me da el valor de 0,8418. K sub C, K sub D, K sub E, K sub F es igual a 1 en este ejemplo. ¿Por qué? Porque K sub C es el factor de carga, perdón. Es el factor de carga. Aquí está mal el libro, entonces dice de temperatura. Pero es el factor de carga, ¿no? Depende de la carga que esté solicitada en nuestro elemento. Si es a flexión, K sub C vale 1. Si es axial, K sub C vale 0,85. Si es torsión, vale 0,59, ¿no? Pero en este caso, estamos tomando como si fuera una flexión, ¿no? Igual a 1. No nos dan. Si no nos dan de data, también tenemos que tomar igual a 1. ¿Ya? K sub C, cualquier de los factores igual a 1. Tampoco nos dan la temperatura, ¿no? Entonces, por lo tanto, el factor de temperatura K sub D va a ser igual a 1.
¿no? En esta tabla podemos ver cuánto vale K sub T en función de la temperatura. El factor de confiabilidad, ¿no? Depende de del porcentaje de confiabilidad que nos den, ¿no? Dependiendo del porcentaje de confiabilidad que nos den, va a haber un diferente valor de K sub E, ¿no? Y K sub F es efectos varios, ¿no? Depende generalmente de esfuerzos residuales, de si el elemento está pintado o está, ¿no? Diferentes, ¿no? Factores como la corrosión, ¿no? Un recubrimiento, si tiene un metalizado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí pueden leer un poco de esa teoría, ¿no? Si es que nos dan este factor K sub F, lo tomamos, de lo contrario tomamos 1. En este caso no nos dan cuánto vale, o si está descubierto, si tiene alguna corrosión, entonces tomamos igual a 1, ¿no? Entonces yo todos estos valores estoy tomando como 1 porque no me dan, ¿no? Luego lo que hago es reemplazar en el límite de resistencia a la fatiga modificado. K sub A vale 0,77, K sub B 0,84 y los demás factores 1, ¿no? Y el límite de resistencia, S sub E prima, ¿no? Vale 55 kPa, ¿no? Que lo habíamos anteriormente. Reemplazando todos estos valores, tenemos un límite de resistencia a la fatiga modificado de 35,97 kPa. Entonces lo que tienen que utilizar es, bueno, en este ejemplo vimos el desarrollo de los factores de Marin, ¿no? Todos estos son los factores de Marin. Estos son los que modifican a la resistencia a la fatiga, ¿no? O al límite de resistencia a la fatiga. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.